Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La primavera venezolana teñida de sangre y violencia. Con multitudinarias marchas que ya completan 10 días y pese a la violenta represión estatal, el país bolivariano persiste en las protestas. En Venezuela estamos enfrentando un rebrote nazi-fascista y lo vamos a derrotar. No habrá golpe de Estado en Venezuela, no. Los manifestantes exigen respeto por la oposición pacífica y cuestionan el fracaso de las políticas de seguridad y económicas del gobierno de Nicolás Maduro. Mal se puede hablar aquí de una guerra civil, porque de este lado protestamos con consignas defendiendo ideas y del otro lado nos responden con balas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la directora para América Latina de Freedom House, Viviana Yacamán, hace una radiografía de la delicada situación humanitaria y de las crecientes amenazas que enfrentan las libertades individuales en Venezuela. Familiares de los detenidos y heridos que han dejado las protestas denuncian cómo opera la violencia que utiliza el gobierno chavista para silenciar y reprimir en las calles el descontento social. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la justicia y la violencia como herramientas de represión del régimen venezolano. Teniendo como telón de fondo un cómplice silencio de la comunidad internacional, el régimen venezolano busca asfixiar, utilizando las fuerzas de seguridad, las manifestaciones que desde hace 10 días han puesto a temblar al gobierno de Nicolás Maduro. El punto clave, detenciones arbitrarias, golpizas a los manifestantes y disparos a las multitudes que cuestionan las políticas del heredero del chavismo, dejan de manifiesto una grave situación humanitaria que amenaza con desbordarse y que hasta hoy, según cifras oficiales, ha dejado 8 muertos y 137 heridos. De un pueblo con una voluntad de paz, pero también con una decisión de hacerse respetar. A nosotros no nos van a venir a patotear 20 muchachitos burgueses. El punto clave, la censura y la intimidación a los medios de comunicación a través de la justicia. La persecución penal a los periodistas cada vez es más intensa. A solo una semana de haber arremetido contra nuestro canal NTN 24 y de haber censurado nuestra señal en Venezuela, el nuevo blanco del heredero del chavismo es ahora la cadena CNN. Nicolás Maduro anunció en las últimas horas que había comenzado un procedimiento para sacar al canal internacional del aire. Una televisora que pretendió ser la competencia de Telesur y es el fracaso más grande que ha habido, llamada NTN24. Pretendía ayer, en cableras venezolanas, transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril, fuera del aire. NTN24. Fue una decisión de Estado. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela. El punto clave, el presidente venezolano, sin ningún asomo de vergüenza, está profundizando el talante autoritario de su régimen. Ante el creciente descontento, Maduro optó por cerrar medios de comunicación, expulsar a la prensa crítica internacional, encarcelar a los opositores e intimidar a través de la violencia a quienes se atreven en las calles a cuestionar las políticas de su revolución.
Estamos preocupados por todo lo que sucede en Venezuela, especialmente por el caso de Leopoldo López, por la forma en la que fue detenido y la manera en la que se pueda desarrollar su proceso. El punto clave, la primavera venezolana, es decir, la llama de la protesta que Maduro torpemente ha buscado apagar, se encendió el pasado 4 de febrero. Desde ese día, una cadena de hechos ha llevado a que el número de manifestantes crezca con la misma fuerza que crece la represión del régimen. Las imágenes son muy elocuentes. La voz pacífica de las manifestaciones en las calles busca ser callada con balas. Los opositores son señalados y algunos, como Leopoldo López, son encarcelados. ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! Convocados en redes sociales, desde el 2 de febrero miles de ciudadanos se reunieron en más de 50 ciudades de Venezuela para llevar a cabo las asambleas populares, promovidas por el dirigente opositor Leopoldo López, la diputada María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El objetivo era discutir la salida constitucional del régimen de Nicolás Maduro, por el que advirtieron era el manejo irresponsable del país. Que no digan rebelde a los que como tú te levantaste con firmeza, sin miedo. El 4 de febrero quedó marcado como el inicio de la protesta estudiantil en el estado Táchira. Jóvenes en la Universidad de los Andes reclamaron al gobierno por la imperante inseguridad y la supuesta violación contra una estudiante del plantel. El 6 de febrero, la comunidad estudiantil del estado Mérida se unió a las manifestaciones como también lo hicieron los estudiantes de la Universidad Central en Venezuela. Ese día el alcalde de San Cristóbal en Táchira confirmó la brutal represión de la fuerza pública contra los estudiantes. Hay 2 estudiantes que fueron llevados detenidos y que fueron maltratados, que fueron golpeados por los cuerpos de seguridad. El 7 de febrero, jóvenes de la Universidad Católica Andrés Bello bloquearon una importante autopista en Caracas. Sobre el asfalto pintaron la silueta de las 44 personas que a diario perdieron la vida en Venezuela durante el 2013. No soportamos esa ironía de la patria segura, que es la que dice el gobierno nacional. Hoy decimos que no existe eso. Lejos de crear un clima de paz, Nicolás Maduro exacerbó los ánimos al calificar a los manifestantes de nazifascistas. Es una batalla contra los fascistas. Son una minoría. No nos dejemos perturbar por ellos, pero tampoco los vamos a dejar quietos. El incendiario anuncio culminó con la detención de 5 personas, a quienes el gobierno acusó de participar en un ataque contra la residencia del gobernador del estado Táchira, el oficialista José Gregorio Vielma Mora, entre ellos los hermanos Manrique, uno de los cuales habló en el programa Suma la Noticia horas antes de su arbitraria detención. Tampoco nos vamos a dejar agredir de estos funcionarios de orden público que lo que hacen es sembrar el odio. Durante una semana, miles de estudiantes en Venezuela exigieron la libertad de sus compañeros detenidos. No hay diálogo con estudiantes presos. Días después, los jóvenes fueron liberados, a excepción del estudiante Jesús Gómez, quien sigue preso en una cárcel del estado Falcón. Sin embargo, las denuncias por represión continuaron. Rechazar la criminalización de los venezolanos que han salido a la calle a protestar. Los primeros 11 días de febrero serían solo un anticipo de la grave crisis que estaba por venir en Venezuela. Invitamos a nuestros televidentes a que continúen opinando en nuestras redes sociales sobre nuestro tema de hoy en el programa La Noche. Lo pueden hacer a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. La pregunta que les planteamos es la siguiente: ¿es posible un diálogo entre una oposición que marcha pacíficamente y un régimen que reprime violentamente sus protestas? Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Viviana Yacamán. Ella es la directora para América Latina de Freedom House, una organización que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Señora Yacamán, bienvenida a NTN 24. Muchas gracias, Jason. Buenas noches. También nos acompaña en Caracas, Venezuela, Gonzalo Imiob, es integrante del Foro Penal Venezolano. Señor Imiob, bienvenido a La Noche. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Quiero empezar con la señora Yacamán, en la capital de los Estados Unidos, a propósito de los hechos que se han registrado en Venezuela, hechos que se están denunciando a través de redes sociales por ciudadanos venezolanos, abusos, represión, hay imágenes de personas heridas. Muchas de esas denuncias están siendo documentadas por organizaciones de derechos humanos como la que usted dirige. ¿Cuál es el balance que pueden dar a esta hora, 10 días de protestas, de lo ocurrido?
Bueno, la situación es muy preocupante en términos del respeto a los derechos humanos. Hay derechos muy básicos que han sido vulnerados en estos días, incluido el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad de expresión muy fuertemente y también el derecho de protestar, el derecho a la reunión y asamblea pacíficas, que no debemos olvidar es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales. Entonces, el balance es que fundamentalmente vemos un gobierno que ha recrudecido sus tácticas autoritarias y que cruzó la línea de alguna manera. En todos los años del gobierno del presidente Chávez no habíamos visto este tipo de represión. Entonces estamos frente a un escenario de gran preocupación que tiene el potencial negativo, digamos, de salirse de las manos del control del gobierno. Entonces hay que observarlo con mucha cercanía. En Caracas, el Foro Penal Venezolano ha estado reportando las denuncias y ha estado atendiendo a los mismos estudiantes que dicen que son víctimas de represión, otros que han sido detenidos. Señor Imiob, ¿tiene usted cifras, balance a esta hora de personas que denuncian abusos del régimen venezolano? Sí, en este momento acabamos de consolidar nuestra lista del día de hoy. Tenemos confirmadas 520 detenciones, retenciones y arrestos que se han producido desde el 8 de febrero hasta el día de hoy en todo el territorio nacional. Aquí es importante destacar que no quiere decir en este momento que tengamos 520 personas en las cárceles. Lo que quiere decir esto es que se ha limitado, privado de su libertad a 500 personas en el contexto de lo que han sido 520, digo, personas en el contexto de lo que han sido las expresiones de protesta pacífica que se han venido dando en el país. Y de estas personas, solamente 23 han sido sujetas a órdenes de privación de la libertad o de arresto domiciliario formales. De resto, tenemos confirmadas 94 personas que han sido liberados, pero con medidas cautelares, lo cual implica que se les han abierto procedimientos penales de manera formal por el simple hecho de manifestar o de protestar. Pero lo que es más grave es que todo el resto de las personas que han sido privadas de su libertad no han sido ni siquiera procesadas con base en las disposiciones legales que están vigentes en Venezuela, lo que quiere decir que sus arrestos, sus retenciones, como las llaman de manera hasta un poco ridícula los cuerpos policiales, son evidentemente maniobras dirigidas a la desarticulación de la protesta y a la intimidación de los manifestantes pacíficos que se están reuniendo a lo largo de todo el territorio nacional. En estos casos hemos confirmado que a estos jóvenes se les retiene durante varias horas, no se da parte de ello a la fiscalía ni a los tribunales, y durante estas horas son sometidos en casi todos los casos a injurias, a vejámenes, a tratos inhumanos y crueles, e incluso tenemos confirmadas ya en varios casos la ejecución concreta de actos de tortura y de tratos inhumanos, crueles y degradantes contra jóvenes que han ido desde el golpearlos, el maltratarlos, el insultarlos, hasta casos muy graves, por ejemplo, uno que se presentó en la ciudad de Valencia, donde a uno de los jóvenes se le violentó de manera sexual con el fusil con el cañón de un fusil. Estas son denuncias que tenemos plenamente corroboradas y de las cuales tenemos absolutas evidencias. Ahora, señor Imiob, estamos de acuerdo en que hay detenciones que se están produciendo en medio de marchas pacíficas, pero también hay que condenar la violencia y los hechos ocurridos durante estas manifestaciones. Y ha habido imágenes presentadas por el gobierno donde se ve a jóvenes encapuchados, algunos tirando piedras, destruyendo algunas estaciones del metro, manifestándose frente al Canal del Estado. En estos casos, ¿estamos hablando de gente de la oposición que estaba marchando o cómo documentar este tipo de protestas que no son pacíficas y que son violentas?
Mira, en todos los casos es evidente que siendo una protesta de la magnitud que se ha presentado en el país, en las que han participado decenas de miles de personas, uno no puede decir que no pueda haber existido en algunos casos muy aislados una persona o un grupo de personas que se hayan exaltado y que de alguna manera pues hayan respondido de esa forma. Sin embargo, yo creo que en esto hay que prestarle mucha atención a las denuncias que están formulando los líderes del movimiento estudiantil. Cuando uno revisa lo que ha sido la actuación del movimiento estudiantil venezolano opositor al gobierno, desde el año 2007 hasta acá, uno se da cuenta de que en ningún momento han recurrido a ese anonimato que le brinda las capuchas, ni han recurrido tampoco a las acciones violentas en términos generales. Y llama mucho la atención que estos actos de violencia y de vandalismo a los que tú te estás refiriendo se presentan normalmente y casi simultáneamente en todas las manifestaciones después de que éstas ya han culminado y cuando se presentan allí los cuerpos de seguridad del Estado y los colectivos armados que están actuando en este momento bajo el absoluto amparo del poder. Esto puede generar suspicacias y puede dar lugar a que se interprete que en efecto estas personas que están ejecutando estos actos que han sido captados por el gobierno no son los estudiantes que están en este momento protestando, sino son por el contrario infiltrados del propio gobierno destinados evidentemente a la desnaturalización del carácter pacífico de la protesta. Sí, ha habido muchas denuncias en este sentido, la presencia de hombres motorizados, hombres armados que no son identificados como manifestantes. Ya regresamos para continuar conversando de este tema, señor Imío. Quiero saludar a esta hora en Táchira, Venezuela. Este es el estado fronterizo con Colombia, a Andrit Niño. Ella es estudiante, manifestante y es la novia de Jesús Gómez. Fue en el estado Táchira donde iniciaron las protestas luego de que un grupo de jóvenes fuera detenido cuando se registraron desórdenes, alteraciones del orden público muy cerca a la casa del gobernador de ese estado, que es un gobernador chavista. Señora Niño, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, primero quería preguntarle cómo está Jesús Gómez. Ya han liberado a otros estudiantes de ese mismo grupo que estaban detenidos. Su novio sigue en poder de las autoridades y quería saber cuál es el estado judicial en este momento de él. Bueno, él sigue aún en coro, todos los días le permiten comunicarse, no se han violado sus derechos humanos, está justo con los custodios, no está con la población del penal, está relativamente bien, aunque no lo podemos llamar bien, a estar privado de su libertad y más cuando fue injustamente. ¿De qué lo están acusando? Bueno, a él están acusando desde daño propio, daño a la propiedad pública del Estado, a la violencia. La acusan de 5 cargos en común y es curioso porque estos cargos fueron comunes con los hermanos Manrique, entonces a él no lo liberan y a ellos sí. Nosotros nos hacemos la pregunta y le preguntamos todos los días al gobierno qué pasa con Jesús, porque a Jesús no lo han soltado. Entonces hay una interrogante fuerte de que no sabemos por qué, ahora de qué le están acusando si eran cargos comunes, además de que ellos no tienen ningún tipo de pruebas. Entonces decimos, él está allí injustamente, aparte de que él es el director nacional de JABU, la plataforma y movimiento estudiantil Juventud Activa Venezuela Unida, perseguido por el gobierno y para nosotros es la única razón porque él todavía sigue allí. ¿Usted estaba con él el día de su detención? Sí. ¿Y qué pasó alrededor de la casa del gobernador? ¿Estaban cerca? ¿Por qué lo están culpando a él? No, a nosotros, a él lo detuvieron aproximadamente el viernes, hace 2 semanas, a las 8:30. Nos encontramos en tribunales, no estábamos ni siquiera manifestando, estábamos más nada preguntando porque habían agarrado a 2 menores de edad, entonces llegaron efectivos del SEBIN, de la Inteligencia Nacional, Guardia Nacional, Policía Nacional, y dijeron que ellos iban a una investigación preventiva, tal cual el objeto nos sirve aquí. Los abogados fueron, nos acompañaron y nada, ahí se les cercenó el derecho a la legítima defensa, los abogados fueron sacados a patadas literalmente del SEBIN y dijeron que no, que ellos no tenían derecho a la defensa.